¿Alguna vez has tenido la impresión de que vivimos inmersos en una gran puesta en escena colectiva, donde todo lo que se dice sobre las mujeres parece atravesado por visiones extremas y contradictorias? Por un lado, hay una adoración casi religiosa que las eleva a un plano inalcanzable, y por otro, un juicio severo que las reduce a objetos de sospecha o desprecio. Pero en ese péndulo emocional, ¿dónde se encuentra la mirada honesta? ¿Hay acaso un lugar donde podamos hablar de lo femenino sin necesidad de halagos excesivos ni críticas corrosivas? En el discurso contemporáneo se insiste en presentar a la mujer como una figura casi celestial, moralmente intachable, emocionalmente más rica, espiritualmente más evolucionada. Se nos repite que son más sensibles, más intuitivas, más sabias por su mera condición. Pero, ¿y si todas esas afirmaciones fueran parte de una representación? ¿Una coreografía repetida durante generaciones hasta convertirse en dogma? Friedrich Nietzsche, el filósofo que nunca temió contradecir al mundo, se rehusó a aceptar ese libreto sin cuestionarlo. Mientras muchos optaban por callar o dulcificar sus posturas, él prefería el filo de la verdad desnuda. No vino a tranquilizar conciencias, sino a provocar terremotos interiores, porque la tarea del pensamiento no es complacer, sino sacudir. Lejos de lo que tantos han querido creer, Nietzsche no era un enemigo de las mujeres, pero tampoco se sumaba al coro de quienes las idealizaban. No se dejaba seducir por la tentación de venerarlas, ni se rendía ante la opción fácil del rechazo. Su mirada atravesaba la superficie, se infiltraba en las estructuras ocultas del lenguaje, en los hábitos no dichos de una cultura que había moldeado la imagen femenina según sus necesidades. En una época donde predominaban la cortesía fingida y el silencio conveniente, Nietzsche se atrevió a hacerse la pregunta fundamental: ¿qué hay detrás de la imagen que nos han vendido como la mujer? No ofrecía definiciones, ofrecía provocaciones. Su análisis revelaba que los vínculos entre hombres y mujeres no se sostienen, como muchos proclaman, en ideales de amor puro o equidad romántica, sino en una red de pulsiones, intereses y mecanismos de control encubiertos bajo palabras dulces. En su visión, lo que llamamos amor suele ser un montaje emocional donde el deseo, la necesidad y la conveniencia se visten con los trajes del afecto. Y cuando observamos las relaciones actuales desde esa perspectiva, cuesta mucho desechar sus palabras como meras exageraciones filosóficas. Hay una vigencia perturbadora en sus intuiciones. Este no es un discurso de rechazo, ni una arenga disfrazada de crítica. Es una llamada a despertar. Nietzsche no hablaba desde el resentimiento ni desde la herida. Hablaba desde una lucidez incómoda que invitaba a romper los encantamientos culturales. Su pensamiento es como un espejo que no adorna ni maquilla, que devuelve la imagen tal cual es, sin filtros ni suavizantes. Si has llegado hasta aquí, tal vez es porque ya te cansaste de los relatos prefabricados, de los cuentos dulces que no soportan una revisión honesta. Este video no está hecho para quien busca confort emocional. Está dirigido a quien desea ver con claridad. Porque una vez que conoces cómo Nietzsche desarmaba las construcciones simbólicas en torno a la mujer, ya no puedes seguir leyendo el amor, la identidad y las relaciones del mismo modo. Lo que parecía un intercambio afectuoso se revela como un juego tácito de estrategias, validaciones cruzadas y mecanismos de poder emocional que se camuflan detrás de gestos románticos. Según Nietzsche, los hombres no se enamoran de mujeres reales, sino de una versión mental, una figura moldeada por sus propias carencias, miedos y deseos no resueltos. Esa imagen idealizada tiene poco de amor verdadero y mucho de necesidad psicológica.
El hombre busca en esa mujer ideal una fuente de paz, de inspiración, de redención emocional. Pero más que nada, necesita que ella no le confronte con sus propias debilidades. Esa mujer no es una persona de carne y hueso. Es una fantasía cuidadosamente construida, un reflejo emocional que calma sus inseguridades. En ese proceso de idealización, la mujer es transformada en un símbolo, musa, madre espiritual, sanadora de heridas. Pero lo que se idolatra no es su realidad, sino la emoción que proyecta en el otro. Nietzsche veía en esto una forma de evasión, no un gesto de respeto. Para él, este tipo de amor no honra a la mujer, la reduce, la encapsula en un molde funcional que encaje perfectamente en las grietas internas de quien la desea. Esta costumbre de mirar a la mujer a través del velo de la idealización no es nueva. Para Nietzsche era el resultado de siglos de incomodidad cultural frente a lo femenino real. En lugar de aceptar su complejidad, su ambivalencia, su profundidad instintiva, la sociedad prefirió encerrarla en papeles simbólicos rígidos. Se le asignaron máscaras cómodas: la madre sacrificada, el ángel que cuida el hogar, la compañera abnegada que todo lo comprende. Todas ellas funciones sociales que decoran la figura de la mujer, pero la despojan de su autenticidad. Bajo ese maquillaje moral, se ocultaba una verdad mucho más incómoda: que la mujer no es un ser pasivo ni dócil por naturaleza, sino un ser humano con fuerza, deseo, estrategia y contradicción. Nietzsche veía en esta tendencia una debilidad masculina disfrazada de cortesía. Para él, el hombre que no puede aceptar que la mujer también posee poder, aunque de un tipo distinto, recurre a construir una narrativa donde ella es moralmente superior, pero estructuralmente dependiente. De este modo, la domina sin necesidad de imponerse abiertamente. Y lo más inquietante es que muchas mujeres, al final, terminaron creyéndose ese guión, interiorizando un rol que no eligieron, pero que aprendieron a interpretar a la perfección. La lectura nietzscheana, lo que se llama comúnmente amor, muchas veces es una forma de disfrazar el temor. Temor al poder genuino de la mujer, a su libertad interna, a su capacidad de actuar desde la intuición más que desde la lógica. Para evitar confrontar esa verdad incómoda, se construye una versión domesticada del vínculo. Se eleva a la mujer en la imaginación masculina, se la cubre de dulzura, de delicadeza, de espiritualidad, con el fin de hacerla manejable. Pero cuando esa ilusión se desmorona, cuando emerge la mujer real, con su carácter, su deseo, su independencia emocional, muchos hombres sienten que fueron traicionados, no porque ella haya mentido, sino porque la imagen que tenían de ella era una fantasía. Ahí surge el conflicto, el desencanto, la rabia oculta, porque todo amor que nace de una imagen falsa está condenado a colapsar cuando aparece la verdad. Nietzsche jamás vio a las mujeres como seres frágiles o débiles. Al contrario, percibía en ellas una forma de fuerza distinta, no menos poderosa, sino más refinada. Mientras los hombres han buscado el control mediante estructuras visibles, autoridad, fuerza, estatus, las mujeres, al ser históricamente excluidas de esas herramientas, desarrollaron formas de influencia mucho más sutil. Aprendieron a incidir desde los espacios íntimos, a conducir situaciones desde el trasfondo, a leer el entorno emocional con una agudeza que el poder bruto no alcanza a comprender. Y no porque fueran manipuladoras por naturaleza, sino porque simplemente no tenían otra opción. Su supervivencia dependía de ello. Nietzsche veía en esa capacidad una inteligencia brillante, casi artística,
una habilidad ancestral para mover voluntades no con gritos ni con órdenes, sino con silencios precisos, con gestos que hablan más que las palabras, con atmósferas que transforman sin necesidad de imponer. A lo largo de la historia, mientras los hombres levantaban imperios con espada y decreto, muchas decisiones cruciales se tomaban en espacios más íntimos. En el lecho conyugal, en las conversaciones confidenciales, en los consejos disfrazados de susurros. Las mujeres nunca fueron meras espectadoras. Eran arquitectas invisibles de emociones, tejedoras de influencias. Nietzsche no veía esto como un papel decorativo, sino como una manera distinta, y a menudo más efectiva, de ejercer el poder. Porque el poder visible provoca resistencia, pero el poder emocional, cuando es hábilmente ejercido, atraviesa barreras sin despertar alarmas. Y no lo hacían desde la malicia, sino desde un entendimiento instintivo de cómo se construyen las decisiones humanas, no con lógica, sino con deseo, con necesidad, con la búsqueda de sentido. Ellas sabían leer las fisuras del alma masculina y supieron siempre qué decir, cómo actuar, cuándo intervenir, no por capricho, sino por pura supervivencia en un mundo que no les ofrecía el mando directo. Para Nietzsche, el verdadero poder femenino no estaba en el atractivo físico, ni siquiera en la belleza estética, sino en la maestría con la que sabían interpretar y modificar la percepción del otro. Mientras los hombres trataban de imponerse con fuerza, las mujeres comprendieron que era más eficaz transformar el contexto emocional, influir desde la atmósfera, moldear lo simbólico. Ellas intuían, mucho antes que lo hiciera la psicología moderna, que lo que determina el comportamiento humano no es lo que es, sino lo que parece ser. Y en esa comprensión silenciosa residía su fuerza más grande, la capacidad de manejar la imagen, de construir realidades emocionales que no necesitan validación lógica para ser efectivas. Nietzsche advertía con contundencia: el poder que no se ve es el más difícil de resistir, porque lo que no puede nombrarse tampoco puede enfrentarse. Para Nietzsche, las mujeres no eran figuras pasivas arrastradas por el devenir histórico. Las veía como estrategas silentes, como mentes agudas, que aprendieron a moverse con precisión quirúrgica en un mundo que no les ofrecía el control explícito. Lejos de la imagen de sumisión que la historia oficial ha querido dejar impresa, él identificaba una forma de resistencia encubierta en sus actos cotidianos, en sus silencios inteligentes, en su aparente obediencia, que en realidad escondía una rebeldía sofisticada. Lo que a los ojos del mundo parecía docilidad era en muchos casos una forma de conducción velada, una guía invisible, pero real. Las mujeres, al verse obligadas a replegar su poder, no lo anularon, lo transmutaron, y Nietzsche, lejos de condenar esta capacidad, la miraba con una mezcla de inquietud y respeto. Le interesaba ese tipo de poder que no se alardea, que no grita, pero que moldea los hechos desde dentro, con la paciencia de quien entiende que el tiempo es también una herramienta de dominio. A los ojos de Nietzsche, el poder auténtico no necesita elevar la voz, ni recurrir a la fuerza bruta. El poder más eficaz es aquel que se esconde detrás de lo cotidiano, que opera desde las sombras, que modifica sin dejar huella. Y en ese juego simbólico, las mujeres eran maestras. Ellas no dominaron con imposición, sino con sugestión. No tomaron el poder como se toma un trono, sino como se toma un pensamiento, sembrándolo en el otro hasta que cree que fue suyo desde el inicio. Nietzsche no criticaba esta habilidad. La reconocía como una forma superior de inteligencia. En un sistema que les negó la visibilidad, supieron cómo hacerse omnipresentes en la imaginación colectiva.
En un mundo que las mantenía al margen, lograron influir desde adentro, en lo profundo, porque quien maneja la imagen, maneja el relato, y quien moldea la percepción, moldea la historia. Así, desde los márgenes, muchas mujeres reescribieron silenciosamente el guión que se les había impuesto. Para Nietzsche, la manera en que la sociedad observaba a la mujer no era un tema estético, sino una estrategia de poder. Como no podían acceder al dominio a través de instituciones formales, ellas eligieron otros campos de batalla: el gesto, la emoción, la presencia simbólica. Lo que muchos consideraban coquetería o superficialidad era en realidad lenguaje cifrado, una forma de leer y manipular los códigos sociales. Cada movimiento, cada palabra, cada elección no era azarosa, era una táctica. Y no por vanidad, sino por pura adaptación. Cuando se les negó el acceso a la estructura, aprendieron a dominar la atmósfera, porque si el terreno de lo tangible les era vetado, entonces controlarían lo invisible, la narrativa, la emoción, el deseo. Nietzsche no veía esto como una frivolidad femenina, sino como una estrategia genial para sobrevivir y en muchos casos imponerse en un tablero que no habían diseñado, pero que leían mejor que nadie. Muchos hombres, según Nietzsche, despreciaban esa habilidad porque no la comprendían. Ridiculizaban la intuición femenina, la acusaban de volátil, de caprichosa. Pero lo que no veían era que esa misma intuición era una forma de conocimiento, una lectura profunda de lo humano que no requería pruebas ni teoría, sino sensibilidad y observación. Las mujeres, decía Nietzsche, sabían detectar lo que se escondía en el lenguaje no dicho, sabían leer la tensión en un silencio, la inseguridad en una mirada, el deseo oculto detrás de una frase. Y eso, lejos de ser irracionalidad, era una forma de sabiduría, una inteligencia que no nace del libro, sino de la experiencia, del roce cotidiano con las emociones más crudas. Una sabiduría que se hereda no por enseñanzas explícitas, sino por transmisión emocional, generación tras generación, y que por no encajar en los moldes del conocimiento masculino, fue descalificada como sensibilidad, cuando en realidad era estrategia. Desde ese conocimiento intuitivo, las mujeres también aprendieron a dirigir la manera en que eran percibidas. Al diseñar su propia imagen, diseñaban también la reacción del mundo hacia ellas. Esa imagen no era una simple apariencia, era una herramienta de negociación, de protección, de influencia. Sin necesidad de usar la fuerza, modificaban voluntades. Sin levantar la voz, inclinaban decisiones. Nietzsche hablaba de un poder que no se ve, pero que define. Un tipo de control que no se ejerce con violencia ni autoridad explícita, sino con la maestría de quien sabe que el alma humana se mueve más por emoción que por lógica. Las mujeres, privadas por siglos del poder material, se convirtieron en maestras de lo simbólico, en especialistas del lenguaje emocional. Supieron como pocas influir desde la sombra, mover estructuras desde lo íntimo, ganar terreno en la conciencia ajena sin que el otro supiera que ya había cedido. Nietzsche nombraba todo esto como una inteligencia callada, no porque fuera menor, sino porque operaba desde la invisibilidad. Era un tipo de lucidez que no hacía ruido, pero que transformaba sin permiso. Lo que más le sorprendía no era que las mujeres hubieran sido relegadas, sino que, a pesar de ello, hubieran respondido con una táctica tan sofisticada, tan eficaz, que no solo resistieron, sino que se hicieron esenciales en las dinámicas más profundas de la cultura. Y no lo lograron imitando al poder masculino, sino inventando uno propio, hecho de emociones, de símbolos, de actuación precisa. Porque cuando el entorno es hostil, mostrarse tal cual se es
puede ser un riesgo, y en ese contexto, la máscara no es una traición, es una defensa. Es el escudo que permite caminar entre las trampas sin dejar de ser. Aquella máscara de la que hablaba Nietzsche no era una traición a la autenticidad, sino un mecanismo de supervivencia. No era un disfraz para engañar, sino una armadura sutil que permitía a la mujer proteger su esencia en medio de un entorno que constantemente intentaba sofocarla. En muchas ocasiones, esa imagen que proyectaban al mundo no era lo que realmente sentían, pero era lo único que podían mostrar sin ser castigadas. Era el precio de conservar la libertad interior sin exponerse a la condena social. Nietzsche entendía que, con el tiempo, esa actuación podía llegar a ocultar incluso a la propia mujer de sí misma. Pero también sabía que detrás de ese gesto había una estrategia profundamente humana: resistir sin dejar de moverse, sin perder del todo la voz. Y aunque esta forma de adaptación implicaba ocultar parte de su verdad, también revelaba una habilidad extraordinaria: convertir la dulzura en refugio, la fragilidad en escudo, la sensibilidad en una herramienta para sobrevivir sin dejar de influir. En la filosofía nietzscheana, esa moralidad atribuida a las mujeres no era una cualidad innata ni una bendición natural, sino una creación cultural moldeada por la necesidad. La sociedad les impuso un molde: obedientes, pacientes, generosas, y ellas aprendieron a encarnar ese papel con tal precisión que se convirtió en virtud. Pero esta supuesta virtud era en realidad una táctica silenciosa. El sacrificio fue transformado en grandeza. La obediencia se elevó al rango de sabiduría. La contención emocional fue exaltada como una muestra de fortaleza. Todo ello no porque las mujeres fueran naturalmente así, sino porque ese comportamiento les ofrecía cierta seguridad, cierto respeto, cierto espacio. Sin embargo, ese mismo sistema que las elogiaba cuando cumplían con el ideal, también las castigaba si se desviaban del guión. Nietzsche veía esto con una claridad brutal. La mujer era venerada solo si permanecía dentro de los márgenes que la cultura masculina consideraba inofensivos. En cuanto mostraba su individualidad sin permiso, la admiración se transformaba en rechazo. Pero Nietzsche se preguntaba: ¿qué ocurre cuando una mujer decide romper ese molde? ¿Qué sucede cuando, en lugar de pedir permiso, se atreve a ser ella misma, a decidir desde su autenticidad, sin buscar la aprobación de nadie? Es en ese punto donde empieza la verdadera transformación. Una mujer que ya no necesita ser salvada, que no espera ser adorada ni protegida, rompe los cimientos simbólicos de una masculinidad construida sobre la necesidad de ser útil, de ser necesario, de ser fuerte por comparación. El hombre que se definía a sí mismo como cuidador, como sostén, como protector, se enfrenta a una mujer que no requiere nada de eso, y entonces lo que podría ser una oportunidad de admiración mutua, muchas veces se convierte en una amenaza. La respuesta no suele ser respeto, sino miedo, no comprensión, sino hostilidad, una hostilidad que se esconde tras el juicio moral, la burla o la acusación, porque cuando se cae la ilusión, también se tambalea la identidad que se construyó alrededor de ella. Nietzsche no celebraba este enfrentamiento, pero tampoco lo ocultaba. Lo exponía sin adornos. Advertía que cuando la mujer dejara atrás la necesidad de validación masculina, el hombre se vería obligado a enfrentarse a su propio vacío. Ya no podría sostener su identidad en la idea de ser indispensable. Tendría que mirarse de frente, repensar su rol, redefinir su fortaleza. Y eso, claro está, no es un proceso sencillo. No lo fue en el siglo XIX y sigue sin serlo ahora. Porque lo que parecía natural
Ese orden entre protector y protegida, entre fuerte y delicada, no era más que una construcción frágil sostenida por miedo y dependencia simbólica. La aparición de la mujer autónoma no trae paz inmediata, trae crisis. Pero esa crisis, según Nietzsche, no es el fin de nada, sino el comienzo de una posibilidad real, la posibilidad de una relación más auténtica, más igualitaria en términos humanos, no solo jurídicos, un vínculo donde el otro no es una proyección, sino un encuentro verdadero. Lo que Nietzsche proponía no era un ataque, sino una sacudida filosófica. No buscaba herir, sino desenterrar lo que estaba oculto bajo siglos de discurso complaciente. Él creía que detrás del personaje femenino que tantas veces se había glorificado, existía una fuerza más profunda, una voluntad poderosa, una mente brillante adaptada a condiciones adversas. Y también intuía que detrás de la idealización masculina había un miedo antiguo, una inseguridad que necesitaba ser calmada con ficciones emocionales. Si ambas partes pudieran ver esa dinámica con honestidad, sin máscaras ni relatos aprendidos, algo nuevo podría nacer. Pero eso requiere un tipo de coraje poco común. Coraje para desmontar la narrativa romántica y mirarse el uno al otro sin decoraciones ni filtros protectores. Coraje para amar sin ilusiones. La visión de Nietzsche no estaba centrada en juzgar lo que está bien o mal en las relaciones humanas. Su enfoque no era moralista, era existencial. Lo que él proponía no era una condena, sino una pregunta fundamental. ¿Qué queda de un vínculo cuando se eliminan los roles asignados, las expectativas heredadas, los papeles repetidos hasta el cansancio? ¿Qué sucede cuando el hombre ya no necesita verse como el salvador y la mujer deja de actuar como la musa perfecta? ¿Es posible conectar desde la esencia sin la necesidad de representar personajes? Para Nietzsche, la respuesta era sí, pero esa posibilidad no estaba al alcance de todos. Solo quienes tienen la fuerza interior para soportar la verdad sin anestesia pueden amar sin guión. Solo quienes se han despojado de la necesidad de agradar o de dominar pueden vincularse desde la libertad, porque la relación auténtica nace cuando se dejan atrás los papeles y se aparece el ser, cuando lo que une no es la carencia, sino la claridad. Nietzsche sostenía que la mayoría de los lazos humanos no están cimentados en la sinceridad, sino en acuerdos inconscientes de conveniencia emocional. No porque la gente mienta intencionadamente, sino porque hemos sido entrenados para temer la verdad que incomoda. Él no negaba la existencia del amor genuino, pero señalaba que este es un fenómeno poco común, precisamente porque implica desmontar todas las protecciones que hemos construido para evitar el dolor. El hombre, por lo general, necesita sentirse admirado para afirmar su valía. La mujer, históricamente, ha necesitado sentirse deseada o protegida para sentirse segura. Pero ¿qué ocurre cuando ambas partes ya no requieren eso para validarse? ¿Qué nace cuando ambos se encuentran desde un lugar de autonomía plena, sin exigencias ocultas ni roles que cumplir? Nietzsche imaginaba una nueva forma de unión. No un refugio emocional, sino una conexión entre seres libres. No una relación basada en llenar vacíos, sino en compartir plenitudes. Pero ese tipo de vínculo no surge por casualidad. Requiere atravesar una transformación profunda y muchas veces dolorosa. El hombre tendrá que renunciar a su imagen de superioridad heredada, tendrá que abandonar la idea de que su valor depende de ser indispensable. Tendrá que mirar a la mujer no solo como igual en derechos, sino como igual en complejidad, en deseo, en ambición, en poder simbólico. Y para hacerlo, deberá soltar siglos de condicionamientos culturales, religiosos y emocionales que lo colocaban
como eje del relato. Por otro lado, la mujer también tendrá que soltar el papel de víctima virtuosa, dejar de usar la vulnerabilidad como escudo emocional o como moneda de validación. Tendrá que aceptar su fuerza sin disfrazarla, expresar su poder sin culpa, dejar de adaptarse para ser aceptada. Solo cuando ambos se despojan de esas capas, pueden hacer algo verdaderamente humano. Una relación sin distorsiones, sin adornos, sin necesidad de actuar. El pensamiento de Nietzsche no fue comprendido en su tiempo, ni lo es del todo en el presente. No porque fuera oscuro, sino porque era demasiado claro. Su crudeza no venía del odio, sino del deseo de ver más allá de las palabras bonitas. Él veía en la ternura convencional una máscara, en la poesía romántica una forma de anestesia, en el idealismo amoroso una manera elegante de evitar la confrontación. Quería desmontar esas estructuras porque, según él, mientras sigamos interpretando papeles, no habrá posibilidad de transformación real. Mientras busquemos vínculos que nos reconfirmen, en lugar de sacudirnos, seguiremos girando en círculos de frustración emocional. Lo que él proponía no era una relación ideal, sino una relación verdadera. Y la verdad, lo sabía bien, no siempre consuela. Para Nietzsche, todo proceso de sinceramiento profundo conlleva un sacudón simbólico. Derribar las narrativas románticas es un acto radical que suele ser recibido con incomodidad o resistencia. Porque cuando una mujer deja de ser dulce, pasiva o predecible, y cuando un hombre ya no puede afirmarse como guía moral o como protector imprescindible, el viejo equilibrio se tambalea. Y con él se cae también la ilusión de que el amor puede florecer sin conflicto. En la visión nietzscheana, el amor real no evita la fricción, la abraza. No escapa de la tensión, la atraviesa. Porque una relación basada en la verdad no es un jardín de paz, sino un territorio donde ambos están dispuestos a confrontarse mutuamente desde lo más real, donde el crecimiento se da en medio del desafío, no de la comodidad. Nietzsche no pretendía que este camino fuera simple ni mucho menos popular. Sabía que la mayoría de las personas, frente al abismo de lo real, preferirían volver a los viejos guiones. Es más cómodo repetir los roles heredados, seguir proyectando carencias disfrazadas de amor, que mirar de frente las dinámicas ocultas que rigen nuestras relaciones. Él entendía que renunciar a las máscaras es doloroso, porque esas máscaras, aunque limitantes, también nos daban una sensación de seguridad. Pero también sabía que hay una minoría, una porción pequeña pero valiente, que está dispuesta a dar ese salto. Personas que ya no quieren vínculos que se sientan bien, sino que sean verdaderos. Personas que están listas para soltar la necesidad de controlar o de ser necesitados, para dejar atrás la comodidad de lo aprendido y comenzar a escribir algo nuevo. Y no desde la perfección, sino desde la verdad. Y es justo ahí donde Nietzsche, contra todo pronóstico, se vuelve profundamente esperanzador. Aunque pocos lo vean así, en su crítica hay una puerta abierta hacia una nueva forma de amar. Un tipo de amor que no huye del mundo, que no se apoya en la dependencia, que no necesita crear personajes. Un amor que surge entre individuos que ya no buscan que el otro los salve, porque han aprendido a sostenerse por sí mismos. Un amor que no exige que el otro lo complete, porque ambos ya se sienten enteros. En lugar de buscar refugio en el otro, se encuentran para potenciarse mutuamente. No se idealizan, se reconocen, no se absorben, se acompañan. Es un amor que no nace del miedo a estar solos, sino de la libertad de elegir compartir sin necesidad. Pero hay que entender que ese tipo de conexión no será fácil ni automática. No será una danza perfecta desde el inicio.
será un espacio lleno de tensiones, donde cada uno deberá enfrentar sus viejos hábitos, sus defensas emocionales, sus impulsos de controlar o de ceder demasiado. Habrá momentos de fricción, de dudas, de incomodidad. Porque despojarse de las protecciones emocionales no es algo que se haga sin dolor. Pero detrás de ese proceso incómodo se esconde la posibilidad de algo totalmente nuevo. Un tipo de vínculo donde dos personas no se relacionan por lo que esperan del otro, sino por lo que están dispuestos a ver y a aceptar sin condiciones. No se trata de perfección, sino de presencia, de estar ahí, no como fantasía, sino como realidad encarnada, no como personaje, sino como verdad compartida. Si has llegado hasta este punto, no ha sido por azar. Algo dentro de ti te ha empujado a atravesar estas palabras intensas, estas ideas que incomodan, que cuestionan, que remueven. Y eso dice mucho de ti, no de Nietzsche. Dice que estás preparado para mirar más allá de los cuentos dulces, que tienes el valor de enfrentar lo que otros prefieren ignorar, porque quedarse hasta el final no es una cuestión de tiempo, es una señal de coraje. El coraje de cuestionar lo aprendido, el coraje de soltar el ideal romántico y mirar el amor como realmente es. Complejo, imperfecto, desafiante, pero también profundamente humano, profundamente posible. Al escribir este guión, pensé en esa persona que está al otro lado de la pantalla. Tú, que has sentido alguna vez que hay algo en los vínculos que no termina de encajar, que ha intuido que detrás de las sonrisas perfectas puede haber miedo, que detrás de las caricias también pueden ocultarse estrategias inconscientes. Pensé en alguien que no busca respuestas cómodas, sino comprensiones más honestas. Y ahora, después de todo este recorrido, sé que esa persona eres tú, porque no llegaste hasta aquí buscando un final bonito. Llegaste buscando una verdad más profunda, y ese deseo te coloca en otro lugar, no por ser mejor, sino por ser más honesto contigo mismo. Y antes de cerrar, quiero dejarte una confesión. Yo también crecí con la creencia de que el amor debía ser perfecto, que debía curarlo todo, completarlo todo, resolverlo todo. Pero con el tiempo comprendí algo muy distinto, que el amor real no se trata de llenar vacíos, sino de aprender a convivir con ellos, que el amor maduro comienza justo donde terminan las ilusiones. Por eso hago estos videos. No para decirte lo que quieres oír, sino para invitarte a pensar, a sentir, a mirar más allá de lo evidente, aunque duela, aunque sacuda, porque solo desde ese lugar, desde ese contacto con lo real, puede nacer algo que de verdad transforme. Si este video te movió por dentro, si tocó fibras que no habías explorado, suscríbete al canal. Deja tu like si crees que estas reflexiones merecen seguir creciendo. Y sobre todo, cuéntame en los comentarios. ¿Hubo una parte que te hizo parar, pensar, recordar algo que habías dejado guardado? ¿Qué frase te removió? ¿Qué idea te mostró algo que no habías considerado? Tu experiencia, tu historia, tu pensamiento pueden ser la chispa de la próxima conversación. Porque cada palabra que compartimos aquí puede resonar en alguien más que aún no sabe que necesita escucharla. Si este video te hizo mirar distinto, no te detengas aquí. Hay más reflexiones esperándote. Hay más verdades listas para salir a la luz. Más espejos que nos devuelven lo que aún no queremos ver. Haz clic en cualquiera de los videos que ves en pantalla. Yo estaré ahí, esperándote en 5 segundos. Y antes de irte, gracias. Gracias por llegar hasta el final. Porque llegar al final no es aguantar, es atreverse. Y tú lo hiciste. Y eso, créeme, ya te convierte en alguien distinto ahora que has recorrido este viaje. No puedes volver atrás. Algo en ti ya cambió. Ya no puedes mirar las relaciones con los mismos ojos.
Ya no puedes repetir los viejos diálogos como si nada hubiera pasado, porque ahora sabes. Ahora viste lo que se oculta detrás del amor idealizado, de la dulzura obligada, del rol aprendido. Ahora comprendiste que el poder no siempre grita, que a veces susurra, que la verdad no siempre acaricia, que a veces sacude, y si llegaste hasta aquí, no es porque seas un espectador cualquiera. Es porque dentro de ti hay una voz que quiere despertar, que quiere más que historias bonitas. Quiere verdad, quiere profundidad, quiere libertad emocional. No estás solo. Este canal no es solo un lugar donde se suben videos. Es un espacio para quienes se atreven a pensar distinto, para quienes no temen cuestionar lo que la mayoría calla. Es un refugio para las mentes inquietas, para las almas que prefieren la incomodidad de lo real antes que la seguridad de lo falso. Si algo de lo que escuchaste hoy te atravesó, te removió, te hizo ver desde otro ángulo, este es tu espacio. Este es tu lenguaje. Esta es tu tribu. Por eso te invito a suscribirte, no por rutina, sino por compromiso contigo mismo. Dale like si sentiste que este mensaje merecía ser escuchado y comenta, porque tus palabras pueden encender una chispa en alguien más. Dime qué parte de esta reflexión te dolió más o te liberó más. ¿En qué punto dejaste de ser espectador para convertirte en protagonista de tu propia transformación? Y si este video dejó una herida abierta, de esas que no se tapan con frases vacías, no corras a cerrarla. Quédate un poco más, mira otro video, profundiza, porque aquí no venimos a sanar rápido, venimos a entender lento, a despertar, aunque duela, a recordar lo que siempre estuvo dentro. Haz clic ahora, no mañana, no después, ahora. El siguiente paso está a un solo clic de distancia, y yo te estaré esperando ahí, para seguir mirando el alma sin miedo.